A ver, buenas tardes. Pues mire, es costumbre del Ateneo que cuando hay una actividad, aunque no sea organizada por nosotros, haya siempre una persona de la Junta de Gobierno que dé la bienvenida a nuestra casa a los distintos integrantes. Hoy tenemos el gusto de que están Ana Rubio Celemín, lo digo bien, Jesús Ruiz Cobo y García Barredo, porque es el hijo de Valeriano, pero siempre... Fernando, se me había olvidado. Sí, sí. Bueno, pues nada, bienvenidos aquí, muchas gracias por su asistencia y seguro que vamos a pasar un rato agradable. Hay que tener en cuenta que por problemas de intendencia tenemos que salir a las 9 como muy tarde, ¿eh? O sea que luego cuando haya preguntas, pues en vez de echar un discurso, hacer la pregunta. Y la otra cosa que decimos siempre es el teléfono, que todos los días suena, pero bueno, si nos acordamos, le apagamos. Venga, gracias por su asistencia, ¿eh? Muy de piso. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Ateneo para esta presentación que vamos a realizar del nuevo volumen que acabamos de editar de la serie de Patrimonio Construido, la 7ª entrega de esta colección, que lleva por título El Gótico en Cantabria. Agradecer la presencia de todos ustedes, de todos vosotros. Veo muchas caras conocidas también. No me importa que me identifiques como el hijo Valeriano, porque es la mejor presentación que me puedes hacer, así que por eso, y sigue todavía ahí dando guerra. Este proyecto, y bueno, y también la bienvenida a los que siguen a través del canal de YouTube las conferencias del Ateneo. Este proyecto nació sin ser un proyecto, porque nació como un volumen independiente hace 9 años. En el año 2016 se publicó la primera entrega. Allí tuve la oportunidad de empezar a conocer a Jesús y a Ana, y en aquella ocasión lo que nos presentaban a la editorial era un texto que llevaba por título Los antiguos hospitales de Cantabria. Este primer volumen llevaba muchísima información. A mí me admiró terriblemente el trabajo de campo que habían realizado ambos para obtener toda la información que en él está contenido. Y bueno, se editó en su momento con la ayuda del Gobierno regional en base a una de las ayudas de edición de libros que convoca anualmente desde Acción Cultural, de la Dirección General de Cultura, desde Acción Cultural. Y con el paso de los años, han transcurrido 9 años, y el volumen que hoy presentamos del Gótico Rural es la 7ª entrega. Esa primera toma de contacto se ha ido convirtiendo en una relación bastante más frecuente, una relación que ya casi es de amistad. Y como yo siempre les digo, no sé dónde sacáis el tiempo, porque esto se hace en tiempo libre, en sus horas de ocio, y realmente lo que tienen es una devoción y una vocación brutal por dar a conocer y por lo menos documentar gran parte del patrimonio que hay en esta comunidad autónoma y que en gran medida está muy abandonado. Los títulos que se han ido publicando dentro de esta colección, el primero, como decía, es Los antiguos hospitales de Cantabria. Después siguió otro volumen que era Ventas y caminos de arrieros. A continuación abordaron un catálogo de ermitas en 2 volúmenes. Primero hicieron una selección en la que incluían también algunos templos mayores y las colegiatas, y después abordaron el catálogo como tal. Continuaron con un repaso y otro catálogo de humilladeros y santucos. El volumen anterior lo dedicaron a torres medievales, y este último cierra con el tema del gótico. El gótico, que quizás sea, salvo como dicen ellos en el libro, salvo el gótico, bueno, me da apuro hablar nada de gótico, primero porque están ellos y segundo porque veo también aquí a Enrique que menciona el gótico pues con muchísimo respeto. Quitando el gótico, que quizás esté más estudiado siempre en las villas de costa, desde Castro hasta San Vicente, Castro, Laredo, Santoña, Santander y San Vicente, en la Baja Edad Media se desarrolló lo que ellos llaman el gótico rural o el gótico de aldea, y aunque eran aldeas pequeñas, pueblos pequeños, pobres, con economías de subsistencia, pues sí hubo bastante gótico, sobre todo relacionado con el arte, con el destino religioso. Esto es lo que se aborda aquí.
se aborda ese estudio del gótico que queda todavía en Cantabria. No siempre son, ya lo contarán ellos, no siempre es la ermita como tal o el templo gótico completo, pero sí puede haber determinados elementos que dan la identificación de este arte. No me voy a extender más, así que Ana, te dejo que continúes con la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero de todo, buenas tardes y agradeceros a todos los presentes vuestra presencia. Aquí nos encontramos una vez más agradeciendo la amabilidad que ha tenido siempre con nosotros el Ateneo, cediéndonos su sede para presentar nuestros trabajos. Asimismo, queremos dar las gracias, como no, a nuestro amigo Enrique Campuzano, que nos hizo el prólogo de este libro y que además hace 40 años abrió la senda que nosotros hemos seguido ahora, cuando publicó el libro El Gótico en Cantabria, que para nosotros ha sido como el libro de cabecera para realizar este trabajo que tenemos ahora. Por supuesto, gracias a Fernando de Cultropía y de Estudio, que desde siempre nos ha apoyado, siempre ha confiado en nosotros y siempre hace correcciones súper exhaustivas de nuestros borradores. También quiero agradecer a Clara Ruiz Volado, la hija de mi marido, que nos ha hecho un dibujo precioso de la iglesia de Santa María de Hito. Y no quiero olvidarme de tantos curas, de tantos sacristanes, de tantas vecinas y vecinos de todos los pueblos de Cantabria, que nos han enseñado orgullosos sus templos, con paciencia nos han dejado hacer fotografías del interior, deleitarnos en todos los detalles. Si no fuera por ellos, no habríamos podido realizar este trabajo. De la mayoría de ellos no sabemos nuestro nombre porque no nos lo decían. Solo recuerdo, por ejemplo, a Óscar, que amablemente perdió una tarde de su tiempo y nos enseñó la ermita de San Pantaleón y de Liérganes. Bueno, pues a todos ellos muchas gracias. Bien, ya ha apuntado un poco la historia del proyecto que nos traemos entre manos ya desde hace 10, 11 años o 12 años andamos en ello. Parece que fue ayer cuando me rondaba a mí la cabeza que quería hacer el doctorado. Y entonces me dijo Chuchi, ¿pero para qué vas a hacer el doctorado? Si tú lo que quieres es investigar, pues investiga por tu cuenta, yo te ayudo, porque él sí es doctor, yo te ayudo y vas a aprender mucho más y nos vamos a divertir mucho más en ello. Y dije, pues es verdad, pues nos vamos a poner a ello. Entonces, por la cosa de que yo trabajo en el Servicio Cántabro de Salud, dije, pues ¿por dónde empiezo? Bueno, pues voy a empezar por los antiguos hospitales de Cantabria. Y ahí empezamos a investigar, a ir por los pueblos, ir al archivo, leer bibliografía. Total, que así como casi sin darnos cuenta nos encontramos con 400 páginas o más de libro y dijimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues ¿quién nos lo publica? Y yo, desde mi ignorancia de entonces, bueno, y de ahora, dije, como la ignorancia ya sabéis que es la madre del atrevimiento, dije, pues vamos a Estudio, que es siempre los que mejor publican cosas de Cantabria. Y decía Chuchi, pero si no nos conocen de nada. Bueno, pero probamos. Y allá que fuimos. Y bien, nos leyeron el proyecto y hasta ahora. Y ya llevamos 7 libros, encantados, siempre agradecidos. Bueno, total, que el libro que tenemos ahora, la estructura del trabajo es siempre la hacemos parecida. Todos nuestros retoños nos salen parecidos. Siempre empezamos con una pequeña introducción, continuamos con notas historiográficas, el contexto de lo que estamos estudiando en ese momento, un estudio del fenómeno en sus diferentes fases y luego ya abordamos el catálogo siempre por comarcas naturales, lo hemos dividido siempre. Y finalizamos con un anexo de los edificios
que no son plenamente góticos, pero que tienen restos góticos, pues una ventana o una pila bautismal, lo que tenga unos pequeños restos góticos. En cuanto a la metodología que seguimos, primero establecimos de forma clara los rasgos que caracterizan a una obra gótica rural en nuestro entorno, seleccionamos los templos que queríamos, que consideramos nosotros que reunían esos elementos, y para llegar a este fin, claro, tuvimos que hacer un vaciado exhaustivo de la bibliografía que disponemos aquí en Cantabria o en otras partes de España. Y bueno, pero claro, para poder terminar de estudiar el objeto es imprescindible siempre visitarlo. A nosotros siempre nos gusta visitar lo que vamos a estudiar, la ermita o la iglesia. Y para ello siempre tomamos multitud de fotografías para luego estudiarlo más tranquilamente cuando llegamos a casa. Es una lástima que en algunos casos, a pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado, no hemos podido visitar los edificios por dentro, porque están cerrados. Es curioso que hay zonas que casi todas las iglesias están abiertas, pero hay otras zonas, como es el caso de Liébana, que nos ha resultado bastante complicado, por lo menos más que en otras zonas. Yo creo que es una pena que el proyecto del Camino Lebaniego no incluya algún sistema para visitar los cientos de iglesias y ermitas que hay en esa comarca. También estaría muy bien que a nivel regional hiciesen algo como hacen en Castilla y León, de abrimos en verano o abrimos en Semana Santa, para poder visitar todas estas joyas que tenemos. Y como digo, siempre hemos visitado unas veces solos, otras veces acompañados de amigos. Siempre hemos intentado visitar los sitios que íbamos a estudiar. Aquí, cuando estuvimos en el convento de San Luis, que es muy complicado de ver, pero gracias a Enrique lo pudimos visitar. O hay algunas ermitas que están ya casi en ruina y se puede visitar libremente, como es el caso de Santa Leocadia, que el Instituto Sautuola, del que somos miembros, realizó un estudio arqueológico. Y bueno, pues le cedo la palabra a Chuchi, que os va a hablar un poco del concepto de gótico rural. Voy a dar solo unas pinceladas porque yo creo que lo mejor es ver unas fotos y es más relajante. Una idea así un poco general de lo que es el gótico. El gótico rural o gótico de aldea, que llaman en otros territorios, es el estilo que utilizaron las comunidades, las pequeñas comunidades de montaña, de aquí, de la montaña, para construir sus edificios religiosos entre el siglo XIII y el XV, en términos generales, ¿no? Este estilo pues acoge elementos del gótico, del gran gótico, que está bien estudiado, como decíamos ya, elementos clave como es el arco apuntado, la bóveda de crucería, tal. Lo adopta a unos recursos muy limitados, porque la economía de una aldea del siglo XIII o XIV de la montaña, a no ser que estuviese en un lugar concreto de paso, en una zona especial que luego hablaré, era una economía de subsistencia pura y dura. No tenía recursos para hacer, salvo que contara con la financiación de un noble o una financiación exterior de algún tipo, no podían hacer frente a un edificio complejo, ¿no? Este tipo de arte, sobre todo en sus primeras fases, lo levantaban, sabemos por alguna fuente, que lo levantaban los propios vecinos del pueblo y contaban con talleres itinerantes de ámbito comarcal para las partes más delicadas, más complejas, ¿no? Como puede ser la portada, como la bóveda, ¿no? Es un arte que, a pesar de que se ha confundido a veces, se diferencia de forma muy neta del románico. Una iglesia románica es muy cara de hacer. Una iglesia románica es casi una escultura. Si la miramos, cada piedra se ha labrado, cada bloque de sillería se ha labrado específicamente para estar colocada donde tiene que ir. Compone al final una especie de escultura. Yo siempre las veo como una escultura en la que la ventana, por ejemplo, una ventana labrada con unas columnas, con 3 columnas dispuestas así con sus capiteles, sus decoraciones, es una verdadera obra de arte virtuosa.
Esto lo comparas con una iglesia como, pues no sé, la que decíamos, la que te comentaba antes del Pas, la de que tiene un capitel, ¿cuál es? Posadorio en Barcenilla, ¿no? Y es una monada de iglesia, pero claro, uno de los capiteles que tiene, que soporta el arco toral, que es apuntado y tal, los puedo hacer yo en casa, o sea, en el pueblo. Me pongo con un escolpo y con un poquitín de maña me salen, porque es un bloque de sillería así, con 4 círculos grabados, y eso lo hace un artesano de segunda o de tercera, vamos, no necesita ser artesano, con un poco de maña lo hace. Eso lo comparas con cualquier pieza, como las conoce Fernando, de románica y vamos, no hay color. Entonces, el románico decimos que es un arte muy caro, y si analizamos la distribución del románico en Cantabria, vemos que no es azarosa, eso todos los investigadores lo ponen de manifiesto. Aparece siempre en el entorno, o en el entorno, en las zonas de posesión de los grandes monasterios, que son los que en el siglo XII y XIII tenían el dinero, y luego en pequeños pueblos que estaban junto a vías de comunicación. Esto lo han reflejado todos los autores. ¿Por qué? Pues porque en esos puntos, junto a esas vías de comunicación, como es el Camino de la Costa, el Camino de Santiago o el eje del Besaya, ahí había movimiento de viajeros, y eso supone comercio y eso supone dinero. Y supone hacer ferias, hacer mercados, cobrar los monasterios, los pequeños monasterios de esas localidades cobraban un dinero. Todo eso se podía dedicar luego a hacer una iglesia. En una aldea de montaña, en una aldea pequeña, pues no había esa opción, ¿no? A ver, ¿por dónde iba yo? Sí, esto no ocurre solo en Cantabria, ocurre también, por ejemplo, en las merindades de Burgos, que lo hemos estudiado, concretamente una chica, una castellana, lo ha estudiado, y ocurre ese fenómeno, que en el núcleo, en las zonas agrarias mejores, en las zonas ricas, se construye un buen románico tardío, con unas iglesias espectaculares, y en las zonas periféricas se usa, ya no se hacen ábsides redondos, de medio semicirculares, sino que se hacen ábsides de testero plano, porque no hay dinero. Es un arte. Esto se ve también muy bien en la zona de Campó, de Aguilar de Campó, pues ahí tenemos el mejor románico de todo el norte, y alrededor, en las zonas periféricas, se construye ya en el siglo XIII avanzado en un estilo protogótico, que es mucho más barato, porque no hay color. Se usa para las bóvedas toba, que es muy ligera y fácil de cortar, y la escultura se reduce mucho, entonces la iglesia pues se puede hacer. Todo esto hay que verlo en un contexto de... Bueno, vamos a empezar con las fases. En este libro se presentan 90 edificios, es que si no me enrollo mucho y quiero ver las fotos. Se presentan 90 edificios góticos que quedan en Cantabria y 40 que tienen restos, que tienen lo que decíamos antes, tienen trocitos por ahí. Nosotros los hemos organizado en 3 fases. Una fase protogótica que equiparamos a gótico inicial, aunque esto es un poco problemático, pero bueno, por simplificar lo hemos hecho así. Luego tenemos un gótico pleno y un gótico tardío, el tardogótico, que ya no es exactamente gótico rural, pero bueno. En nuestro trabajo, el gótico, el protogótico, decimos que es gótico inicial, y porque es un gótico que todavía no está puramente definido, tiene mucho que ver con el arte del Cister, y siempre fabrica iglesias y ermitas pequeñas, ábsides cuadrados, con unas decoraciones muy sencillas. Utiliza como gótico los arcos apuntados y las bóvedas de crucería primitivas, y tiene como elemento más definitorio pues las portadas que recuerdan mucho pues a San Andrés de Arroyo, al mundo del Cister. En Cantabria los mejores ejemplos están en el sur, en Olea, en Valdeprado, Valderredible, pero también hay algunas en Liébana y en otros puntos de la región dispersas. Había por ahí un mapa. Pero... Vamos a ver un poco lo que queda. En la segunda fase, el gótico pleno, en esta época ya los rasgos están más definidos, y de todas maneras en esta época conviven edificios muy sencillos, como puede ser Cintul, que luego lo veremos, o con otros mucho más elaborados, ¿no? Como Liérganes o Herrán o Pumalverde. Aquí luego veremos fotos de las características portadas decoradas con motivos geométricos, vegetales, animales. En el interior, pues lo más interesante de la decoración se concentra, como siempre, en las capiteles de las columnas. También cambia el tipo de canecillo que presentan respecto de los románicos.
Normalmente los edificios son de una sola nave, la mayoría, pero también las hay de dos, como Pumalverde o Santa María de Pudello, o tres, como Liérganes. Se generalizan en este momento las bóvedas de 4 y 6 plementos, y esto se sitúa en la segunda mitad del 13 a comienzos del 14, esta fase plena del gótico. Lo que quería comentar antes, brevemente, es que el número de iglesias que se hacen por época tiene mucho que ver, yo no sé, pero yo todo lo relaciono con la economía, es un problema que tengo. Entonces, el siglo XIII fue un momento de expansión económica muy potente. Al final del siglo XII y XIII fue la mejor época de la Edad Media, sí, con diferencia. Muchos pueblos nacen ahí y en ese momento es fundamental tener una iglesia, porque una iglesia en ese momento ya empieza a llamarse una parroquia. A la parroquia contribuyen las personas y si la pueden mantener se funda como parroquia. Si no la pueden mantener el número necesario de vecinos, no se hace parroquia. Entonces, la parroquia es un concepto en cierta medida económico también. La parroquia da servicio litúrgico a una comunidad, pero esa comunidad la tiene que mantener al cura, vamos a hacer, y tiene que mantener a la fábrica de la iglesia, que también es cara. Entonces, el siglo XIII es un buen momento y en algunas zonas se hace tardorrománico, que es, como decíamos, un arte caro, y en otras más pobres, yo creo, se levantan estructuras protogóticas. El siglo XIV, sobre todo a partir de la mitad, como hemos comentado aquí hace un año con el tema de las torres, es un momento de contracción económica porque en el medio rural, porque coincide con las guerras de banderizas. Los nobles, hay una crisis climática y los nobles empiezan a darse tiza y hay una retracción económica y se construye relativamente poco, aunque sí se construyen iglesias, pero normalmente con una financiación especial. Y se construyen en estilo, vamos a decir, un gótico clásico. Y por último, el momento que realmente más se construye en Cantabria, a decir de algunos autores, es en el último periodo que vamos a decir, el gótico tardío. Dicen que entre 1480 y 1520 se construyeron muchísimas de las iglesias que tenemos ahora, que luego fueron modificadas en época barroca, pero tienen un núcleo gótico, ¿no? Este ciclo tardogótico va desde un momento avanzado del siglo XV se considera que hasta las 2 primeras décadas del siglo XVI. Como decíamos antes, este tipo de arte no es exactamente ya gótico rural, porque en ese mismo estilo se hacen grandes modificaciones en iglesias como Laredo, como Santoña o muchas otras. O sea, es un arte que está ya un poco, es un arte propio, el tardogótico. Y es muy característico, además, se identifica muy bien. Es un arte que exige muchos recursos porque los edificios ya son grandes y lo que llama la atención desde fuera es que los edificios se hacen mucho más grandes. Aumenta mucho la altura del ábside, la anchura y sobre todo la altura de los ábsides. Y la explicación de por qué las iglesias se hacen más grandes es sencillamente porque hace falta meter a más gente. Nada más, la población del siglo XVI ha aumentado mucho y además hay que meter, las iglesias sirven para los vivos y para los muertos también, porque hay que se entierra en el suelo de las iglesias y eso ocupa mucho espacio. Cada familia se le da un nicho, un espacio, no es un nicho exactamente, es una tumba, y se paga por ello, lo cual también es una fuente de recursos y a la iglesia pues le interesa tener un espacio amplio. Más adelante las iglesias tienen que dejar hueco a un tercer visitante, que son los santos. Para ellos se hacen las paredes del fondo del ábside, se hacen amplias para poner un buen retablo y que quepan muchos santos, porque cuanto más santos, pues mejor va la cuestión. Entonces, la iglesia del siglo XVI tiene el ábside bastante alto y bastante grande, bastante ancho, y siempre lo veremos más o menos con los mismos elementos decorativos, que es cuando más bonito es el gótico, yo creo. Cuando más es muy característico de este momento las portadas flamígeras, que conocerán todos. La dispersión de este, aunque está por todo Cantabria, es importante la concentración que hay en Trasmiera y en el Asón. Ahí además allí aparecen las portadas típicas flamígeras. Hay 9 iglesias que estudia muy bien Campuzano, pues de Fresnedo, Castillo de Sevilla, Somoño, un montón de ellas, y que son muy, 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 muy especiales. Luego veremos algunas fotos. También son muy típicas de este momento las bóvedas, que se hacen más complejas y más difíciles de hacer. Ya este es un arte que queda fuera, yo creo, del mundo rural, porque aunque sí que lo hay en las aldeas, pero es un arte ya caro,
Y bueno, ahora vamos a ver unas fotos Ujú. y sigue Ana. Bueno, yo os voy a hablar ligeramente de la decoración, que aunque en el libro no hemos tratado muy en profundidad el tema de la escultura y de la pintura, pues queríamos mostraros aquí algunos ejemplos. La escultura en el gótico rural se centra sobre todo en cuanto al exterior, en los canecillos, que ya no se vuelven superhistoriados, como ha dicho Chuchi, como eran en el románico. Aquí se vuelve a la sencillez y todos los canecillos que encontramos pues son con poca decoración. Encontramos de cabeto, de billete. En cuanto a la figura humana, siempre es una cara ovoide, como con rasgos muy esquemáticos. Y nos ha llamado la atención que en muchos templos góticos existe el canecillo con un falo, que no sabemos exactamente qué es lo que quiere decir. Es como que han vuelto a la época romana Ya. que se utilizaba como un sistema de protección o de fecundidad. Bueno, también en el exterior se encuentran las decoraciones se encuentran en las ventanas. También siempre con la sencillez, es muy típico en el ábside encontrar la ventana esta que es como una aspillera muy, muy finita, que por dentro se abocina y deja entrar la luz. O ventanas geminadas con algún troquel, como encontramos en Portillo, o las ventanas un poco ya de más avanzadas, como esta de Sopollo, siempre muy sencillas. En cuanto a las portadas, pues lo mismo, volvemos a la sencillez de a veces no tiene ninguna decoración, como es el caso de Nuestra Señora de la Guía de Oreña, o en cintul con una pequeña chambrana, siempre de líneas muy puras y muy... A mí me gusta porque son muy elegantes, o con emprío, que están abovedadas la portada. Y luego ya lo que explicó Chuchi, que en el tardogótico pues vemos las portadas flamígeras con florones y tal, como esta de Pámanes. Y en cuanto a la decoración del interior, pues lo que habíamos dicho con anterioridad, son capiteles siempre muy sencillos, con decoraciones geométricas, como esta de aquí de Posadorio, que era lo que os explicaba antes Jesús, que lo puede hacer, no tiene que ser un artesano buenísimo, o esta sencilla pero muy bonita de cintul. Luego ya según va avanzando un poco encontramos decoraciones de animales, de aves sobre todo. Ya más hacia finales del gótico encontramos algún animal como este dragón que hay en la iglesia de Noja. También encontramos leones o el oso luchando contra el león, que es un motivo muy típico. En cuanto a los motivos vegetales, pues sobre todo predomina las hojas de vid con las uvas, que representan, según nos han contado, la Eucaristía. Y en cuanto a la figura humana, casi siempre son caritas, lo que habíamos dicho antes, con forma ovoide, con los ojos grandes y bastante inexpresivos, como estos de Pumalverde, que son como un poco naif. Aquí en Eras, por ejemplo, está pues, la carita ovoide con la decoración vegetal. Y luego ya, según nos vamos acercando ya al final del gótico más avanzado, pues nos encontramos con esta figura que a mí me gusta mucho, lo que llaman los hombres verdes, que son caras de las que salen ramas de la boca, a veces incluso salen de las orejas, y salen, casi siempre son o parras, o a veces son hojas de roble. Y es curioso que
siempre pensamos que antiguamente como que no estaban conectadas unas ciudades con otras, pero es que los motivos que hemos encontrado esto del hombre verde hasta en Córdoba, y es que son exactamente iguales, o sea que parecía que es que se comunicaban por WhatsApp y no, eso, o sea, era increíble que era como una cosa muy igual, es como el románico, se extendía todo igual por todas partes. Y estos hombres verdes se ha interpretado como el renacimiento de la vida. Bueno, y en cuanto a la pintura, no se conservan demasiadas pinturas de la primera época del gótico. Lo que sí tenemos es varias muestras muy buenas del siglo XV, de finales del XV, de 1400 y pico, sobre todo en la zona de Valderredible, en La Loma y Mata de Hoz. Es curioso que en la escultura no contaban escenas, y en cambio en la pintura sí, suelen ser escenas de la Biblia, pues la presentación de Jesús, o sea, escenas del Antiguo o del Nuevo Testamento, o te explican la vida de la mártir de Santa Eulalia, por ejemplo. Entonces las mejores que conservamos son esta de La Loma y de Mata de Hoz, que las pinturas están siempre separadas, están encuadradas separadas por marcos, digamos, y son bastante planos los colores y aún no dominan demasiado la perspectiva. Y ahora pues vamos a daros una pincelada de varias iglesias por las comarcas. Aquí os hemos enseñado un gráfico de la densidad de templos góticos por comarcas, que como ya habíamos dicho antes, gana por goleada Trasmiera, con los famosos canteros trasmeranos. También en Liébana y la Marina Occidental hay bastantes templos góticos, y en Asón influencia también de Trasmiera. En Besaya, como había mucho románico, pues había menos, y en el Pas siempre ha sido una zona más pobre y hay menos. Entonces comencemos por Asón, Agüera. Apenas quedan templos góticos puros porque arrasaron los canteros trasmeranos a finales del XV y sobre todo a lo largo del XVI. Pero bueno, alguna queda, como por ejemplo esta de San Mamés de Lugarejos, que es muy poco conocida. Está en un barrio bastante alejado, en un antiguo camino que se usaba para llegar a Liendo. Lo que más llama la atención es que tiene una portada muy bonita, sencilla, con chambrana y con una cruz arriba. También tiene una ventanita geminada con arcos ojivales. Bueno, es un lugar bonito de ir a ver. En cuanto, por ejemplo, San Bartolomé de los Montes es una iglesia muy complicada, que los autores no se ponen de acuerdo en cuanto a la cronología. A nosotros, desde nuestra humilde opinión, nos parece que hubo un templo románico que luego en el siglo XIII se reformó, y a pesar de que dejaron el ábside por fuera redondo, bueno, el interior pues es poligonal, eso no me salía la palabra. Llama la atención la decoración que hay en el interior. Es también sencilla, con dibujos geométricos, pero sobre todo nos ha llamado la atención unas caras que hay, que son, en un lado está un hombre viejo y en el otro lado un niño que parece un bebé. Bueno, también es muy bonita esta de San Mamés de Aras, que destaca la portada abocinada, muy sencilla. La chambrana exterior ya descansa sobre ménsulas que ya se avecina el Renacimiento con ese rasgo. En cuanto a Besaya, siempre ha sido el territorio, digamos,
que ganaba el románico. Entonces no se hicieron demasiadas iglesias protogóticas con ábside cuadrado, y luego las góticas, bueno, alguna queda, pero pocas. Esta de Santa María de los Llares a mí me encanta, es de una belleza como serena, con poca decoración, pero muy bonita. Además, las señoras del pueblo la tienen súper limpia, súper cuidada. Nos costó muchos viajes poder ir a verla por dentro, pero al final lo conseguimos. Esta de pie de concha está literalmente envuelta por otros volúmenes hechos con posterioridad, que es lo que ocurre muchas veces. Las iglesias son edificios, digamos, vivos, que se van adosando volúmenes y más volúmenes, y al final como que no ves bien el principio de está rodeada todo de una sacristía, de no sé qué, del siglo XVII, del siglo XVIII, pero dentro aún sigue conservando el núcleo del gótico. La portada es sencilla, de arco ojival, algún canecillo todavía queda también gótico, con la carita de siempre ovoide y como inexpresiva. Esta de San Miguel de Pesquera también conserva el ábside con la ventana típica absidal en forma de aspillera. Por dentro a mí me recuerda un poco a la de los Llares, también bastante bonita. Campo Los Valles siempre en el núcleo, digamos, de campo donde había más dinero se hicieron mejores iglesias, y donde se conserva el gótico más rural es en el extrarradio, digamos. Tenemos algunos ejemplos muy bellos, como este de la ermita de San Miguel de Arcera, que destaca la espadaña, que es impresionante, de 3 alturas, se ve desde todas partes, destaca entre los árboles, muy bonita, y el interior pues tiene bóveda de cañón apuntado, y es bonito que se conservan aún pinturas rojas sobre todo, pero bueno, que son muy posteriores, no son góticas, creemos que sean del 17 o así. Esta de Nuestra Señora de Cuena, antes hemos visto la portada, que era cisterciense, también ha sufrido muchas remodelaciones a lo largo del tiempo. Tiene 2 naves, una más antigua, que es esta que os enseñamos aquí. Tiene también, creemos que hubo un templo románico, porque los capiteles del arco ojival son románicos, y en cambio luego el arco es apuntado. Luego la otra nave ya es un gótico más tardío, con unos capiteles ya también de hojas y de hombres, no exactamente verdes, pero bueno, también está bastante bonita. Esta de Quintana Solmo es una pena. Quintana Solmo es una población que ya no vive nadie, está deshabitada. Cuando llegamos, a mí me impactó muchísimo ver la destrucción absoluta que habían hecho alguien. Lo habían destrozado todo, habían levantado todas las tumbas, habían roto todas las piedras, todos los retablos. No, yo me quedé impactada porque no entendía por qué tenemos que destruir algo así. La entrada esta de arco apuntado es la entrada a la sacristía. Lo que pasa es que antiguamente era la entrada principal a la iglesia. Es una pena porque se va a caer. En Liébana también tenemos bastantes ejemplos de gótico, por ejemplo esta de la Asunción de Baró. Esta es un poco atípica porque es una iglesia bastante grande, no es como el resto de las que hay por Liébana, que son más pequeñitas, más de estilo protogótico. Esta es una gran iglesia. Llama la atención, por ejemplo, la ventana esa que se ve, que es exactamente igual que la de San Vicente, que es la iglesia de Potes. Ahí se ve siempre
Es curioso que, digamos, la capital de la comarca impone el gusto estético a las demás, como que las demás poblaciones más pequeñas dicen, ay, nosotros también vamos a tener una iglesia como la de Potes, y seguramente igual irían hasta los mismos equipos de cantería a hacerlo. Luego esta ermita de Yayo es de las pocas que pudimos entrar a ver, que estaba abierta. Es muy sencillita, tiene una puerta ojival muy sencilla, también el arco toral apuntado, sin apenas decoración, y destaca una escultura de Santa Eulalia, que es del siglo XVI y es muy bonita. Esta otra de San Juan degollado en Lomeña. Yo, si no llego a ir a ver la iglesia, no sabía ni dónde estaba Lomeña, porque está lejísimos y encima la iglesia está todavía más lejos, hay que subir mucho más allá del pueblo, pero bueno, merece la pena verla. Destaca sobre todo esta ventana en el ábside con unos troqueles muy bonitos. La Marina Occidental es como otro mundo y hay muchísimas más iglesias góticas. Está una de mis favoritas, San Esteban de Pumalverde, que tiene unas decoraciones preciosas, sobre todo en la portada, llena de ramas, de figuras, de parras, muy bonito. Y por dentro también tiene 2 naves, hay montones de canecillos, también ha sufrido muchas reformas esta iglesia. Vamos, merece la pena ir a verla. También esta de San Sebastián de Ran está en un entorno muy chulo, ya solo por ir de paseo desde Santillana hasta Herrán merece la pena. Cuando vas andando y vas viendo en lo alto la ermita, es muy bonita. Y luego por dentro es una preciosidad con el ábside con octopartito, con hombres verdes. También gracias a Enrique la pudimos ver. Y esta de Santa María del Tejo, aunque no se conserva mucho, sobre todo el ábside es lo que queda, tiene una ventana románica. Por lo visto fue un antiguo monasterio premostratense. También es sencilla y destaca sobre todo la Virgen esta, que es una de las pocas imágenes de piedra de vírgenes góticas que se conservan. Por ejemplo, también hay otra muy bonita en Las Pilas, que también merece la pena verla. En la zona del Nansa quedan poquitas. Esta de Bielva tiene una entrada con unas decoraciones de dientes de lobos muy bonita. Destaca también el arcosolio, que está afuera, también de arco apuntado y con canecillos. Por dentro también tiene el arco toral apuntado. Esta de San Pedro de Otero, que hasta hace poco estaba en ruina total, y gracias a Dios, bueno, gracias al dueño de la ermita, la restauraron y se puede visitar. Es un entorno chulo y han hecho una restauración, la verdad, muy respetuosa, que ya podíamos copiar los demás sitios que están en ruina. Y siento un poco que me está dando. Santa Leocadia le pasa pues también, es un edificio que ha sufrido muchos cambios. Aquí hemos hecho un proyecto de investigación con el Sautuola, con el Instituto Sautuola, y se ha estudiado bastante bien y se han publicado los resultados en la revista. La parte antigua, vamos a decir, que podría ser del siglo XIV o así,
es solo el ábside, no queda nada más. El ábside, que por fuera es un ábside pequeñito, cuadrado, con canecillos. Y esta pieza está reutilizada y ha aparecido en la última limpieza que se ha hecho. Posteriormente, pues en el siglo XVI la ampliaron mucho. Se da la curiosidad de que al ampliarla afectaron a una necrópolis medieval antigua del siglo IX, que aparecen por ahí tumbas. Es un caso curioso. Y está ahí un poco, sería necesario consolidarla porque tiene problemas de estabilidad. Esta es una joya que está ahí al lado de Villacarriedo, que es muy desconocida también. Aquí las señoras estaban súper orgullosas enseñándonos Sí, la aquí se ve iglesia. la sencillez de la decoración gótica. Sí, que tiene piñas y tiene unas caritas también. Por fuera tiene canecillos, es una iglesia muy bonita. Y bueno, tras miras el reino del tardo gótico, como decíamos antes, que conservan 20 iglesias, la cual más bonita. Esta es muy, muy peculiar y también muy desconocida, porque está en un pueblín ahí en Cudello, subido en el monte. Sí, Y que es también- curioso que la iglesia se llama Santa Marina Y y dio el nombre al pueblo pueblo, sí. también. Sufrió un incendio en los años 70. Lo cuenta muy bien la señora que lo enseña. Te cuenta toda la historia del incendio, que lo vio, estaba en una finca con el marido y vieron salir humo y fueron corriendo y ya se había quemado. Y ese es un ejemplo de portada tardogótica. Sí, esto es una joya. La misma. ¿Esta dónde es? Está en que no- Eras, en Eras, sí, sí. en San Pantaleón de Liérganes también es una gran desconocida. Por fuera no parece que sea gótica, no es la idea que tenemos del gótico, pero luego por dentro te encuentras las dos naves, unas decoraciones de pájaros y de flores de lis muy, muy peculiares, caritas también. Parece que iba camino de ser de 3 naves, pero luego se quedaron en 2 naves. Bueno, también merece la pena hacer una excursión desde Liérganes subiendo la pequeña cuesta que sigue el Vía Crucis, porque desde ahí además tienes unas vistas impresionantes de las montañas del Miera. Y ya con esto hemos acabado. Os enseño, ya os digo, mi portada favorita de Pumalverde, con los hombres esos con esas melenitas y esos ojos almendrados que les salen las hojas de parra. Y seguiremos investigando porque ya es como un vicio. Cuanto más cosas sabemos, más queremos saber, y como que según vamos viendo una cosa queremos, anda, pues esto está sin estudiar, pues hay que seguir en ello. Y bueno, hasta que podamos seguiremos en ello. Muchas gracias por vuestra atención. Si Sí. queréis hacer alguna pregunta, pues levantáis la mano y él se acerca con el micrófono. Yo lo contesta Enrique, que sabe más. A ver, ahora sí. Sí. Que muy interesante, habéis hecho un trabajo precioso. Habéis notado muchas veces iglesias que están catalogadas, que las tiene Miguel Ángel García Guinea en la Enciclopedia del Románico, realmente están con muchos detalles románicos, pero luego acaban teniendo la bóveda, por ejemplo, gótico. Esa distinción no la hacéis porque hay muchas iglesias catalogadas como románicas, que me estoy acordando ahora mismo, y cambio un poco de tema. Las iglesias de Valdeolea, que habéis tratado ahí porque tienen las pinturas. Yo acabo de hacer en el blog en el que escribo 4 cosucas, que se llama Blog Románico Digital, bueno, acabo de hacer, este verano lo hice, una propuesta, nada más que una propuesta, en la que esas iglesias que Miguel Ángel las tiene catalogadas en la enciclopedia como románicas, las pinturas, que son las que enseñáis, son góticas. Entonces yo la propuesta que he hecho en ese trabajo estaba relacionado
no solo claramente las pinturas son góticas del siglo XV aproximadamente, por ahí. Y yo resalté un detalle que tenéis en la de La Loma. En La Loma. En La Loma hay muchas escenas de la Pasión de Cristo. Y me llamó la atención que, coincidiendo con una exposición que se había hecho en el Paraninfo de la Universidad de los pliegos de cordel, que le hizo Joaquín Díaz, el famoso musicólogo, uno de los pliegos de cordel que traía la historia de Cartáfilo. Cartáfilo era un personaje probablemente inventado en la Edad Media, que se destacaba, se convirtió en lo que llamamos luego el judío errante. Os sonará algo un poco. No el holandés errante, que eso es otra historia, sino el judío errante. Bueno, básicamente la historia es que cuando Cristo va cargado con la cruz a cuestas, sale un judío entre la multitud y le pega una patada en el culo, cargado con la cruz. Entonces Cristo se vuelve. La historia que se contaba en la Edad Media era que Cristo se vuelve hundido con el peso lleno de sangre, y el que le ha dado la patada le ha dicho, vete arreando para arriba que te queda poco. Y Cristo le contesta, a ti te queda más porque no morirás al final de los tiempos. Es decir, le convierte en un personaje que no va a morir nunca. Bueno, pues eso está pintado, esa patada, la patada del judío a Cristo está pintado en las pinturas de la Loma. Entonces me puse a buscar en más de la zona del norte de Palencia y otras iglesias de Valdeolea, donde estuviera pintada esa escena, y encontré tres veces está pintado La eso. patada. Me falta encontrar quién era el pintor, porque siempre se habla que incluso podía ser de una escuela holandesa o flamenca. Pero me falta encontrar eso. Pero desde luego el detalle ese estaba contado en esa historia, y con esa disculpa me he metido a investigar las iglesias góticas que podían tener eso, y siguiendo efectivamente la tesis doctoral del doctor Campuzano, acabé en el Cristo, en la iglesia del Cristo de Santander, donde pude hacer una foto también con muchas dudas de lo que yo, Enrique lo cita por ser más técnico y no meterse en fregados, como en una escultura que hay detrás del altar, una escultura que hay una rata, un personaje con cabeza humana y cuerpo de animal. Yo he sido más atrevido y he dicho que no es cuerpo de animal, tiene cuerpo de rata, porque justo el personaje que está esculpido es un judío, probablemente. ¿Por qué? Porque se le identifica con el Pilius cornutus, que era el gorrito cónico que llevaban todos. Entonces, la utilización, voy al Grimman, la utilización de elementos que ya en el románico eran conocidos, que en algún momento, como pasa con los judíos, se exacerbó para utilizarlo de amenaza, puede pasar que el Grimman tenga un origen también, que en el románico hay Pues puede ser, Fernando. una especialista que habla. No dudamos de que sea así. Vamos a dejar hueco a alguno más que pregunte. Oye, que igual nadie quiere saber nada más. Es que Fernando no acaba nunca. Una vez estuvo enseñándonos yermo y estuvimos ahí 3 horas, si me acuerdo. Y siempre se aprende muchas cosas con Fernando. Lo que dices del gótico y el románico es complicado, sí. Sobre todo el tardorrománico, pues yo creo que es una cuestión, como he comentado, económica, pero sí que hay muchas iglesias que García Guinea consideraba, las de finales del 13, bueno, García Guinea incluso del 14 considera cosas románicas, y bueno, nosotros pusimos unos criterios del tipo de ábside, del tipo de decoración, unos criterios objetivos para no andar con distingos. Hicimos unas tablas de Excel y luego hicimos unas estadísticas, sobre todo con el tipo de... A mí me gusta mucho la estadística, siempre todo lo llevo ahí. Hicimos unas tablas y pues los tipos de canecillos, se computaron todo, y con eso nos salieron pues unas familias. Y ahí sí que había una familia intermedia que tiene elementos tardorrománicos, que tiene... Pero bueno, ahí seguimos un poco a Campuzano, que fue lo que nos centró. Campuzano siempre se tira es un poco más extremista. Yo creo, por lo menos tu trabajo considera más cosas románicas, más cosas góticas que nosotros. Pero nosotros lo basamos en el Excel. Tiramos ahí de Excel y lo que nos salió. Y eso es.
Bueno, yo lo primero os felicito por este libro que todavía no he visto, pero como sí he visto los anteriores, pues me hago la idea de que será por el estilo, de modo que os felicito ya por ello. Gracias. Muchas gracias. Una cosa que es un poco complicada también y que yo pude descubrir cuando estuve investigando los libros de fábrica de Liébana, precisamente, es que hay una serie de iglesias que aparentemente son muy antiguas y no son nada antiguas, porque en Líbana hicieron puzzles, digamos, Sí, sí, podemos sí, sí, decir, sí, es cierto, sí. hicieron puzzles. Entonces, ¿qué te pasa? Que, por ejemplo, cuando ves la iglesia de Pendes y dices, ah, pues mira, una iglesia tal, pero luego resulta que te vas al libro de fábrica, se hace en 1820 y tantos, aprovechan una torre medieval que había por allí, aprovechan los restos del santuario de Castropeña, la antigua iglesia, y Se hacen hacen ahí- como un Frankenstein, sí. Sí, Exactamente. sí. Y en Cucayo es mejor todavía, porque en Cucayo lo hacen en el siglo XX, ya en los años 20, pero además tiene el libro de fábrica la delicadeza de que dice, y la ventana que estaba no sé dónde en la antigua la pusimos en este otro sitio en la nueva. Y tal. Entonces, claro, son iglesias que tienen apariencia, bueno, y en cierto modo realidad, porque los elementos sí que son realmente. Sí. Pero claro, y eso pues condiciona de tal manera que al final no sabes qué decir Eso- respecto de que es una iglesia gótica, es una iglesia Sí. con elementos góticos, es un poco complicado. ese Paco, asunto. seguro que eso también se hizo a lo largo del tiempo. O sea, seguro que en el siglo XVI también apañaron esto, apañaron otro. Y lo dices de Líbana es muy curioso porque a veces en el cementerio, donde está ahora el actual cementerio, quedan los restos de la primitiva iglesia parroquial, que no sabemos por qué en Líbana les dio por hacer las iglesias parroquiales como a 15 o 20 minutos andando de los pueblos, que los obispos, de eso lo hemos hablado alguna vez, los obispos se desesperaban porque, claro, la gente que había nevado y tal, y no querían ir ahí, que preferían ir a la ermita que estaba en el núcleo. Los obispos intentaban que se trajeran las parroquiales a los centros y a veces desarmaban lo que comentaba él, desarmaban la ermita, la ampliaban con trozos de la iglesia y hacían el apaño, sí. Pero muchas todavía quedan fuera, sí, de los núcleos, sí, como esta que decías tú de Lomeña y tal. Sí, por eso hemos hecho el anexo, que es como decir, bueno, hemos encontrado este trocito de gótico y lo hemos puesto, porque no lo puedes considerar un templo gótico de verdad. Aunque siempre es complicado con las iglesias porque lo que decimos, a lo largo del tiempo van evolucionando, van añadiendo, van quitando, la portada que estaba aquí la pongo allí, la ventana que estaba arriba la pongo al otro lado. Y al final sí que resulta complicado decir, esta es plenamente gótica o esta es plenamente románica. Siempre es son como seres vivos que van evolucionando. Bueno, pues entonces finalizamos. Gracias a todos por vuestra presencia y esperemos que para el año que viene o para dentro de 2 nos volvamos a ver. Nos dicen que el libro está a la venta a la entrada. Ah, eso. Lo firma ella. O los Ah, dos. bueno, pero ella es la primera autora y responsable del 97% de la obra. No, Así no, que, no. Esto es todo a medias. sí. Bueno, pues